Buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Estoy a través de este medio una vez más comunicando esta lección que está tocando para hoy. Quiero decir dos cosas. Primero, esta lección fue la primera que grabamos en la iglesia, o sea, presencialmente allá. Lo único que en esa ocasión yo no prendí mi micrófono y se perdió toda la grabación. Salió muy buen video, pero sin audio. Por eso tengo que hacerlo de esta manera y por eso me he retrasado las últimas semanas mientras daba la clase y cuadraba grabar esta. Pero a partir de este momento estamos grabando esta clase y continuaremos con la ya grabada. A partir de la próxima clase ya estaremos en el salón de clase de la iglesia, como ya lo hemos hecho por dos ocasiones, bueno, por tres, esta y dos más, que ahora estaremos presentando la clase desde allá. Y la grabaremos, espero que se pueda quedar bien grabada y el audio también. Y yo espero que podamos continuar. Bien, hoy nos toca trabajar sobre 1 Corintios capítulo 7, 25 al 40. Voy a estar haciendo una clase bastante corta para ponerme al día con el resto que estoy atrasado. Así que espero que puedan seguirme. Esta es, repito, la primera clase que hicimos desde la iglesia, pero no salió bien grabada. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí una vez más y poder presentar esta clase. Te pido que tú la uses de acuerdo a tu voluntad. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, que es quien pagó, murió y pagó el precio por nosotros. Él merece toda la honra y toda la gloria, y a ti sean dadas, Señor, a ti sean dadas siempre en la tierra y en el cielo. Gracias por mis hermanos que comparten este video, gracias por las personas que lo siguen viendo después de compartido, y te pido que sea usado para tu honra y tu gloria siempre, Señor. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo 1 Corintios capítulo 7, versos 25 al 40, y dice de la siguiente manera. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa por las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. El que se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se case. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vemos a Pablo aquí entonces haciendo diferentes conjeturas, pero sobre todo vuelve a retomar lo que son las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Recordemos algo muy importante, hermano.
Hay un fuerte énfasis en Corintios sobre la idea del celibato y están un poco contrastados con la situación de los casados. Habla de las solteras, jóvenes en edad ya de casarse y aún no lo han hecho y les anima a lo uno y a lo otro. Pablo está tratando, recuerde, de manejarse entre dos corrientes muy fuertes. Una que procura el matrimonio, especialmente de una manera un tanto libre o libertina, y otra que procura el celibato, diciendo mejor se vive completamente soltero. Pablo no quiere, yo diría que como conclusión de toda esta clase vamos a decir que Pablo no quiere ninguna de las dos alas del abanico o del pájaro que está volando con dos alas, ¿verdad? Él quiere establecer una norma bíblica y claramente dice, ni el que se casa ni el que no se casa está en pecado. Tiene edad de casarse, cásese. Dice claramente en ese verso 25 que ya leímos, que no cita o no tiene una cita de Jesús específica que dar, ¿verdad? Dice, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, no estoy hablando del Señor directamente, pero soy digno de su confianza, pues por supuesto que es un apóstol del Señor, es digno de confianza. Y dice, permanezcan como están de en adelante. Pablo sin duda que está enfatizando algo que él preferiría, como es el celibato, pero no quiere poner una norma bíblica sobre esto porque no la existe o no existe, aunque su deseo sería ese, pero repito, no pone una norma bíblica, no afecta ni a uno ni al otro y lo está animando a los dos a vivir su contexto de casado o de soltero. Está por supuesto siendo muy claros de que el sexo dentro del matrimonio no es pecado. Si te casas no pecas, hombres y mujeres por igual, y si no te casas tampoco pecas. Habla de esa crisis actual también y habla de los muchos aprietos que se pueden pasar si se casa o no se casa. ¿Qué es eso de la crisis actual? Parece ser que en ese tiempo no había tanto peligro de persecución entre ellos, más bien era un tiempo de tranquilidad, pero está refiriéndose al Señor a esa inminente crisis que habla por eso habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y dice claramente en el verso 29, dice, queda poco, dice, de aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Prácticamente da un sentido de urgencia. Recuerden que esto era costumbre de estos apóstoles y de los evangelistas y de los escritores de la Biblia, dar como eminente aquello. Y en cierta manera no diría, pero bueno, si han pasado más de 2000 años desde que se enfatizaron estas cosas, ¿qué está pasando, verdad? Está haciendo de reconocer una verdad. La venida de Cristo está cerca. No está hablando de meses, no está hablando de años, mucho menos de fechas, pero en cualquier momento, ya que todo se ha cumplido. Prácticamente ellos entendían que el plan de Dios se había ya revelado desde el inicio de la creación, pasando por toda la historia del pueblo de Israel y ahora llegando a la primera venida de Cristo, cuando nació en el pesebre, luego fue su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección a los cielos. Prácticamente para ellos estamos viviendo como en el epílogo de la historia, en el final de la historia, en lo último que podemos vivir, que ya sería esperando esa segunda venida. Pero ya para ellos, y lo entiendo que también para nosotros, es tan real aquello como ya lo que importa es aprovechar el tiempo antes que se haga tarde. Y lo que están haciendo es sintiendo ese sentido de urgencia, de apuro, de servir al Señor con el menor tiempo posible que nos queda de aquí en adelante. ¿Qué tiempo nos queda? Pues por supuesto que no lo sabemos, ni lo queremos tampoco poner a adivinar, pero sí habla de que es poco el tiempo. Recuerde, cuando venga Cristo ya no hay más tiempo de evangelizar, ni más tiempo de discipular, ni más tiempo de edificar, no habrá más tiempo de retratarse. Pablo no quiere entonces distracciones. Y él califica o llama al matrimonio como una distracción para ese propósito que él está teniendo, ¿verdad? Pablo no quiere ese tipo de distracciones y no quiere que nada le impida servir al Señor eficientemente. Igual que cualquier otra actividad que puede estar hablando ahí en los mismos versos 30 y 31. ¿Actividades legítimas? Perdón, yo diría que sí, pero Pablo las pone como actividades fugaces.
Y en verdad, sí, como hemos dicho en otras ocasiones, comparando el tiempo nuestro aquí en la tierra con el tiempo de la eternidad, por supuesto que no es comparable nada lo que hacemos. Pablo quiere mantener un equilibrio donde dice, ya pronto viene el Señor y viene por su iglesia. Por eso argumenta ahí en la siguiente parte lo que sería la permanencia de soltero. Y repito, aunque no regrese Cristo mañana, cualquier familia, por supuesto, resta el tiempo al ministerio. No está haciendo una defensa del celibato, aunque él apoya, es lo que él prefiere, pero repito, no lo va a imponer. La clave de esto es si o no es apropiado casarse. Pablo no lo pone como un requisito ni lo uno ni lo otro, pero dice que debemos buscar lo que nos permita servir al Señor de manera más clara, con decoro y plenamente dedicados al Señor. Pablo no obliga a uno o a lo otro, a casarse o a estarse soltero. No describe al soltero como algo malo, tampoco al casado. Tengamos cuidado con esto. La iglesia entendió cómo ese poder del Señor puede manifestarse en cualquiera de los dos eventos. Y habla inclusive como un padre que entrega a su hija en el matrimonio. Trátala como es debido, dice Pablo a los solteros. Incluye esto, por supuesto, todo esto en la relación sexual que incluye el matrimonio. Y no dejarse, o alejarse del propósito que debe tener con cristiano. Dice claramente, no se dejen dominar por impulsos, y así lo especifica. Habla mucho del autocontrol o el dueño de su voluntad. Pablo no quiere que ninguna de estas relaciones, casado o soltero, o lo uno o lo otro, esté perturbando el firme propósito de ministrar o hacer la voluntad del Señor. Comprometidos para casarse, cásense. El matrimonio, al fin y al cabo, es una oportunidad también de servir al Señor. No debe haber un compromiso con el celibato, ni tampoco en contra de él. Pero sí dice claramente que debe hacerse. Otra vez Pablo prefiere eso, pero no lo va a imponer como regla. Lo que sí ratifica Pablo en los versos 29 en adelante, 39 en adelante, que podamos estudiar después, ratifica la monogamia, algo que es algo de por vida, vivir con la misma mujer de por vida. Por eso dice, aún las viudas deben casarse con cristianos, por supuesto. Y dice claramente en ese verso 40, yo tengo al Espíritu, tengo discernimiento espiritual. No olvidemos, hermano, que Pablo está tratando con esa línea central entre estas dos corrientes muy fuertes. Por eso hace esos énfasis tan importantes que no deben considerarse sus palabras menos inspiradas que otras, porque al fin y al cabo dice, yo también tengo el Espíritu de Dios. Y los apóstoles enfatizan que claramente no pueden citar aquí a Jesús, pero lo que él dice depende de la guía del Espíritu Santo. Y otro aspecto muy importante, hago una vez más ese énfasis, es cuando él habla de esa crisis actual. Puede ser problemas momentáneos, pero más bien se refiere a esa tensión que constantemente debemos vivir entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es tan inminente como fue la primera. Por eso el consejo de Pablo en este tema es válido para todas las edades. Y Pablo está tratando de caminar en ese medio, pero recuerden, Pablo, y de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo en las próximas clases que veamos, por cierto, Pablo lo va a estar haciendo directamente con un solo propósito. Él quiere ganar almas para Cristo. Quiere ganar al mayor porcentaje de personas para Cristo. Por eso usa también ese ejemplo, ¿verdad?, del principio de personas que se consideran, en el verso 27, voy a leerlo para ustedes otra vez ahora. Dice claramente, el 27 lo voy a leer. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No procures casarte. No busques esposa, dice. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Pablo está aclarando ese punto y no quiere minimizar esta situación. Pablo enfatiza que el reino de Dios tiene prioridades.
Y la prioridad uno para él, en este caso del reino de Dios, es dar a conocer a Cristo al mayor grupo de personas posible. En las próximas clases vamos a ver ese énfasis o principio evangelizador de Pablo. Y le estoy dando ya un dato para las próximas clases. El principio evangelizador de Pablo. Dice, él puede tener esa posición doble o apoyar las dos cosas. La fe demanda un programa terrenal agresivo para ganar almas para Cristo. Ahora, aquí hay quizás una dicotomía, una diferencia o dos caminos que se pueden tomar. Unos dicen a veces, señores, la fe cristiana debe abocarse a cambios sociales. Otros dicen, no, señores, la fe cristiana debe abocarse a solamente la relación espiritual, a una devoción interior. Lo que se haga con la sociedad realmente no importa. Pablo enfatiza de que se debe procurar obedecer la palabra de Dios y debe esforzarse por conseguir un equilibrio. Recuerden, la Biblia dice que estamos en el mundo, aunque no somos de él. Personalmente creo que la fe cristiana siempre será de influencia a la sociedad donde ella llega. Así ha sido en el pasado y estoy seguro que está siendo en el futuro en muchos lugares. La fe cristiana, cuando llega a un sitio, procura influenciar en bienestar social. Eso no tengo la menor duda, aunque su propósito, por supuesto, es un bienestar espiritual y un bienestar posterior después de la muerte, ¿verdad? Por eso yo diría que no es nada fácil mantener ese equilibrio entre lo uno y lo otro. Pero todo cristiano tiene tanto responsabilidad con su futuro eterno, con su realidad y también con su realidad terrenal personal. Y debe ser luz y sal, como dice la Biblia, para ambos casos. Casado o soltero, la pregunta es ¿cómo puedo servir mejor? Hay muchas personas que estando casados tienen capacidad de desarrollar un ministerio familiar, consejo de esposos, consejo de hijos, repito, un ministerio familiar que ayudará a mucha gente. Y eso es altamente positivo. Pero lo que está pidiendo Pablo es que no lo hagan por impulsos naturales, no lo haga por algún capricho. Hágalo pensando, todo lo que hagamos debemos hacerlo así. Si nos vamos a casar, si no queremos casarnos, si tenemos hijos, cuántos hijos tenemos. Pero siempre habrá pro y contra para ambas cosas. Pero para concluir ese capítulo, señala que el matrimonio es un compromiso de por vida. Y en los últimos versos 39 y 40 de esos versos, de ese capítulo que leímos, capítulo 7, dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea el Señor. En mi opinión, ella será feliz si no se casa. Creo que yo también tengo el Espíritu de Dios para decirlo. Pablo hace un énfasis o una defensa, por llamarlo así mejor, hace una defensa del matrimonio de por vida. Un desarrollo de esa devoción interior, de ese énfasis personal que se debe tener en cuenta. Y Pablo está haciendo ese énfasis, igual que, repito, tener hijos o no tener hijos. Él señala claramente que es algo personal y algo con un propósito. No debe tomarse a la ligera por igual. Hay otra cita por allá en 1 Timoteo 5, 11 al 15, que también les aconsejo que lo lean, donde Pablo trata otros asuntos delicados. Los problemas aquí en Corintios son distintos a los de Timoteo, pero nos ayudaría a ver esa cita, 1 Timoteo 5, 11 al 15. Lo que sí está haciendo Pablo claramente es que, aunque hoy en día quizás no se plantea en mucha gente la idea de quedarse solteros para servir al Señor, sin duda que también hay personas que lo piensan hoy en día. Y podemos ver hermanos o hermanas que deciden hacerlo. La clave de todo esto, hermano, es concluir, Cristo viene. Su venida es inminente. ¿Cómo puedo yo aprovechar el tiempo que queda, casado o soltero, en esta vida que es corta? ¿Cómo puedo yo servir mejor? Y la Biblia nos puede ayudar y dice que el Espíritu nos puede ayudar a discernir todas estas cosas. Pero eso debemos hacerlo con cualquier actividad de nuestra vida, aún con nuestro tiempo de descanso, aún con nuestro tiempo de paseo, aún con nuestros tiempos de educación. ¿Me sirve esto para servir yo al Señor? ¿Me ayuda esto a servir al Señor? ¿Me ayuda esto a que el reino de Dios sea extendido? El Evangelio, quizás somos yo diría que los cristianos a veces somos expertos
en guardar cosas o en comprar y acumular. Lo que yo tengo a mi alrededor me sirve para, o sencillamente es un gusto que después se va a perder en la eternidad. Recuerden una cosa, hermano, el día que Cristo venga, todo lo que tengamos aquí en la tierra se va a quedar atrás. O el día que muramos también, todo se va a quedar atrás. ¿Cuánto invertí yo de lo que Dios me dio en realmente en pasar, por decir algo así, mis bienes materiales a bienes espirituales con la bendición del Señor? El servicio, hermano, el servicio al Señor bien vale la pena cualquiera que sea. ¿Estás casado? Aprovéchalo para servir al Señor en grupos familiares, pero son dones complementarios entre tú y tu esposa. Pero la idea es el balance entre familia y ministerio, entre familia, hijos y ministerio. Todo esto implica un proceso de desarrollo, pero la Biblia dice que debemos desarrollar familias modelos para vivir esa vida familiar y esa vida de ministerio. Otros dicen, voy a casarme, pero no voy a tener hijos. Más bien voy a adoptar a otros niños para que puedan tener la gracia de tener una familia. También es muy hermoso. Conocemos personas que con ese testimonio, que dicen, no voy a casarme, pero no quiero tener hijos. Hay tantos hijos, muchachos afuera, sin padres, que voy a traerlos. Recuerden una cosa, hermanos. Debemos ser fieles al Señor, donde estemos y cómo estemos. Porque para el Señor nuestro servicio es importante. Casados, solteros, con hijos adoptados, como queramos, nuestro servicio al Señor es importante. Es todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la honra y gloria del Señor. Y no para nuestro propio bien o nuestra propia gloria. Yo creo que Pablo está resumiendo aquí el propósito de todas estas cosas y ahora quiere seguirnos diciendo o enseñando las cosas que va a seguir haciendo con la iglesia de Corintios. Recuerden, lo he dicho antes, la iglesia de Corintios era difícil, era complicada, era con diferentes situaciones que para él eran con mucha dificultad de manejar, pero Pablo no quiere irse de un lado o irse del otro. Pablo quiere mantenerse en el centro y ese centro es la voluntad de Dios. Y cada uno debe estar consciente de cuál es la voluntad de Dios para su vida y edificarse en ella y crecer en ella. Hermano, la próxima clase ya estaremos en la iglesia y le estarán viendo este video desde allá. Dios les bendiga ricamente, permíteme orar y así concluir este tiempo un poco corto para poder avanzar en las otras clases. Padre, bendice este tiempo con cada hermano y hermano, que sea de tu agrado lo que ellos decidan y lo que cada quien decida en ti, Señor. Que podamos estar seguros de que sea lo uno, sea lo otro, tú bendices porque lo hacemos de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos desde la iglesia.